En gran parte de las ocasiones al momento de realizar un ensamble llegamos a cuestionar bastante la combinación bajo CPUs que deberían ser en teoría una menor gama a la de la GPU a incorporar, pensando que hasta cierto punto podrían limitar entre las mismas el rendimiento final. Y con ello es donde precisamente combinaciones como el Intel i5 13400 y la RTX 460 Ti se ponen en duda a pesar de ser componentes que perfectamente se pueden acompañar entre sí y sacar el máximo rendimiento en este caso de la GPU como el componente de mayor gama. Y aún más importante, sí que estar obteniendo desde lo mismo una disminución en ese costo frente a las opciones idóneas que normalmente se emparejarían con estas gráficas, algo a lo que en adición se le complementa desde la suma de refrigeraciones de stock que nos permitirían ampliar el periodo de sustitución por estas desde mejores alternativas. Y es ante todo ello y partiendo de que realmente podremos sacarle un buen provecho a estos dos componentes en conjunto, donde precisamente y a través de este video te estaré mostrando los mejores ensambles que vas a poder realizar desde la combinación de estos dos componentes base y a través de lo que serían tres categorías distintas, desde las que veríamos por una primera parte aquellos ensambles con los cuales podemos reducir aún más ese precio final, sin llegar a tener demasiadas limitaciones a futuro. Una segunda categoría desde la cual vas a poder ver una construcción con la mejor relación calidad-precio entre los componentes a escoger, y una última categoría que nos adentraría ante el máximo aprovechamiento de esta CPU como GPU desde la suma de añadidos específicos para una construcción. Pero antes de todo, recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando cada uno de los ensambles mencionados en este video, a partir de Amazon y de una forma segura. Pásate. Aspectos a considerar. Antes de comenzar con cada uno de esos ensambles a partir de sus componentes, te voy a dar algunas recomendaciones, sobre todo para que las tengas en cuenta si decides escoger componentes no mencionados durante este video, o si es que decides variar entre los mismos, ya sea desde aspectos como la compatibilidad, sobre todo ante el procesador, donde tendrás que tener en cuenta que esta presente generación sería compatible con las series 600 y 700 en chipset, pero dentro de esa serie 600 con H610, B660, H670 y Z690, tendrías que actualizar la BIOS para hacer uso de esta nueva generación de procesadores, para lo cual lo más conveniente es buscar placas con utilidades Flash BIOS para realizar esta actualización sin contar con un procesador de la 12ª generación. Tienes un video en el canal detallando la utilización de esta utilidad si es que tienes alguna duda sobre lo mismo. La ventaja que tendríamos al dar el paso hacia esos chips de la serie 700 sería precisamente el que no tenemos que actualizar la BIOS, puesto que ya vienen con las mismas actualizadas de fábrica. Además de que en adición también se añaden aumentos en esas frecuencias para DDR5. Y justo en relación a esto, precisamente ten en cuenta que se nos va a proveer soporte para DDR5 o DDR4 a través de modelos distintos, dependiendo de si queremos dar dicho salto, lo cual realmente te lo dejo ante tu decisión y dependiendo tanto de tu presupuesto como los recursos que tengas. Siguiendo en relación a esa CPU, la misma nos va a proporcionar una disipación y realmente la vamos a poder utilizar en nuestros ensambles, aunque lo recomendable, si nuestro presupuesto es reducido, sería mantener esta durante un tiempo y eventualmente dar el paso hacia una opción de mayor gama. Por parte de su gráfica en relación a la fuente de alimentación, lo recomendado oficialmente por Nvidia partiría en los 550 watts, que ante un consumo de 160 watts de la GPU, más otros 154 watts en ese máximo del procesador, pues evidentemente esas fuentes de 550 watts se le ajustarían a los requisitos de sus componentes, así que desde ahí partiría por lo menos si queremos opciones económicas y me mantendría en los 650 watts sobre el estándar ya recomendado de mi parte, principalmente porque encontraremos mejores alternativas en este wattaje. En relación hacia dar el paso hacia una fuente ATX 3.0, debes tener presente que tan solo aquellos modelos Founder establecen un conector PCI Express 5.0 para la alimentación, que es completamente innecesario teniendo en cuenta el consumo de esta gráfica. Por lo mismo, la mayoría de modelos del resto de ensambladoras ocuparían el conector tradicional de 8 pines, por lo que evidentemente no es una característica necesaria a menos de que te declines por esas versiones Founder o algún que otro modelo en específico que lo pueda incorporar. Y aunque sea utilizado por esas gráficas, en ninguno de los casos es algo estrictamente necesario el pasar hacia una fuente ATX 3.0, ya que aún ante aquellas pocas gráficas que sí que cambian de conector hacia el de PCI Express 5.0, se va a proveer adaptadores para hacer uso de la GPU con conectores de 8 pines tradicionales. Por lo que sobre todo, ten en cuenta que se mantengan las exigencias en cuanto al wattaje mencionadas
sólidas, así como el que sean buenas fuentes. Más allá de ello y por lo menos en compatibilidad, tampoco hay mucho que vamos a tener en cuenta. Probablemente el formato de la placa y hasta el propio tamaño de los ventiladores y radiadores sea lo único adicional a tener presente, y para lo cual en el canal encontrarás videos más detallados sobre compatibilidad, así como en los comentarios y en mi canal de Twitch también te estaré respondiendo algunas de tus preguntas. Finalmente, como mención, esos precios mostrados entre esos componentes pueden llegar a variar dependiendo de cuando mires este video, y es ante esto que te recomiendo guardar el enlace en la descripción e iré evaluando los costos entre esos componentes para obtener la mejor oferta disponible. Ensamble económico. Gran parte del objetivo al realizar una construcción sobre estos dos componentes viene ligado a intentar sacar el mayor rendimiento posible, pero sin exceder de más ante los costos por una construcción. Y entre las decisiones que tendríamos que tomar, la más importante creo que vendría sobre la CPU, puesto que en primer lugar entra una decisión más simple, entre optar por ejemplo por esas versiones F de ese procesador y dejar de lado los gráficos integrados, lo cual nos traería leves disminuciones en el valor, y teniendo en cuenta que añadimos una gráfica dedicada, pues no sería para nada una mala decisión. Sin embargo, donde realmente vamos a conseguir la diferencia más importante en el precio es ante el disipador, ya que cuando mínimo nos puede suponer una disminución de más de $50 al mantener aquel cooler de stock. Así que desde ahí entra la primera recomendación, mantener esa refrigeración de stock que a la final es apta para dar soporte al procesador y eventualmente, y si es posible, darle sustitución. Por otro lado, y si tu presupuesto no se encuentra tan limitado, te recomendaría algunas alternativas en la disipación a incluir, donde por lo menos teniendo en cuenta la gama del procesador, ese primer paso nos lo llevaría hacia la AK400 de Deadcool, que apenas si supone un aumento en el costo, pero sí que nos da una mejor eficiencia que esa opción de stock. El siguiente paso nos llevaría sobre Noctua y la NH-U12S en esa variante Redux, que inclusive sería una opción adaptada a modelos de mayor gama. Asimismo, y si lo que realmente buscamos sea dar el salto en refrigeraciones líquidas, creo que lo más coherente desde lo mismo es inclinarnos por modelos como las Magic Scenic V2 de Thermalright a 240 mm, o un aproximado a estas con las LS520 SE en Deadcool, que ya son opciones más que adaptadas para ser mencionadas inclusive en la próxima categoría, y que nuevamente nos abren hasta el paso en procesadores de mayor gama. Y aunque este va a ser uno de los principales apartados donde podremos reducir los costos, lo cierto es que desde el resto de los añadidos también podemos ajustar ese valor, y ahí entraría precisamente la recomendación ante la placa base, donde tendrás dos modelos con sutiles cambios. Por un lado, parte B760M DS3H, de las placas más económicas que podemos estar añadiendo, y la cual competiría con opciones como EMEA de Asus y MSI, que son placas bastante similares, con M.2 en PCI Express 4.0 y uno de los mismos con su disipación, URMs de 6 u 8 fases de alimentación, así como una única conexión para USB de tipo SIC, que puede recaer sobre el backplate o dentro de un encabezado interno. Sin embargo, y teniendo en cuenta que es bastante similar en cuanto a características que esa competencia mencionada, precisamente su costo sería el determinante por optar por alguna de estas, y justo ante ello es donde saca las de ganar aquel modelo de Gigabyte. En cuanto al otro modelo que te menciono, sería B760 Plus de Asus, que ya da el paso en una placa de formato de tipo ATX, y con ello daría una mejora de pasar hacia los 3M.2, además de que sí que añade en conjunto esos dos USBs de tipo C para el backplate y encabezados internos, pero nuevamente su costo sería lo más relevante entre su competencia, y por ende formaría parte de esa segunda recomendación. En hilo ante aquellas placas vendría la decisión al momento de optar por la memoria RAM, donde lo más coherente, teniendo en cuenta sus costos, sería continuar en DDR4. Sin embargo, ambos modelos contarían con la posibilidad de acceder hacia DDR5 si es que quisieses este cambio. De esta manera, y sobre DDR4, te recomendaría modelos típicos como serían las Vulcan Z de Team Group o las Corsair Vegans, las cuales deberían venir en los 16 GB en total, bajo 2 módulos y en los 3200 MB. Y si nuestra decisión se encamina en DDR5, de lo más económico sería acceder ante FuryBS de parte de Keystone, que una vez más deberían estar en los 16 GB, pero en este caso bajo frecuencias en los 5200 MB, además de en CL40 o similar para mantener esos costos. Desde ahí ya tomaría rumbo hacia el almacenamiento, donde lo más económico sería acceder por unidades por SATA, sean a través de SSDs o discos duros, con opciones por ejemplo como los Western Digital Blue, pero como tampoco la diferencia en costo con esos M.2 es demasiado drástica y sí que obtenemos mejoras en ese rendimiento, pues evidentemente darle aprovechamiento a las conexiones de la placa sería lo ideal. Con ello partiría dos recomendaciones. Por un lado, los SN770 en Western Digital para PCI Express 4.0 y desde el otro los 980 de Samsung para PCI Express 3.0.
Ambos utilizarían caché para aumentar sus frecuencias, pero justo desde ahí es donde se le permite igualar los costos con las unidades por SATA, siendo así que prácticamente tendríamos gran parte de la base necesaria para esta construcción. Tan solo nos faltaría dar aquella mención a partir de la gráfica como su fuente, donde por lo menos ante la gráfica el mínimo costo vendría sobre el precio base, y ese precio base nos darían por lo general referencias a Olefant, como puede ser Ventus 2 para MSI o las Dual para Asus, además de Eagle en Gigabyte, que sí accedería hacia ese triple fan, desde el mismo costo, y por ende sería lo más aconsejable. Por otro lado estaría la decisión sobre la fuente, donde aquellos 550 watts que menciona Nvidia son bastante acertados teniendo en cuenta los dos componentes, y ante ello mi recomendación desencadenaría en la ET550HG para Silverstone, con un diseño semimodular, buen costo y dentro de lo que cabe un buen rendimiento. Aunque sin embargo la próxima recomendación sí que nos llevaría a modelos en los 650 watts, donde por lo menos veremos más alternativas y con ello vendría la A650GF para MSI, que inclusive nos serviría bajo cambios futuros en componentes. Siendo así que finalmente tan solo nos faltaría aquel gabinete con el que daremos soporte a cada uno de estos componentes, y entre aquellas opciones estarían el Eclipse G300A en Fantech, que realmente es muy completo para su valor y ante cada uno de los componentes mencionados daría soporte. Y desde el otro lado encontraremos al NX410 de Antec, que aunque no nos va a servir con esa refrigeración de Noctua mencionada, sí que nos daría soporte al resto de componentes, y desde el costo asignado seguiría siendo una excelente alternativa. Con esto concretaríamos el ensamble por completo, y el mismo nos situaría alrededor de un costo que estaría sobre los $900 a $1.200, dependiendo en este caso de las variaciones y complementos que incorporemos, pero que realmente nos dejaría ante una excelente construcción desde el precio asignado, y donde inclusive sería posible reducir aún más ese valor si tocamos uno que otro componente. Sin embargo, realmente deberíamos ser muy conscientes de las limitaciones que podemos crear y si las mismas podrían afectar a futuro como para intentar reducir de más aquellos costos. Ensamble, calidad, precio. A pesar de que ante estos dos componentes, el objetivo más importante casi siempre estaría en intentar reducir al máximo posible aquellos costos, lo cierto es que por lo menos pensando de cara a futuro, lo recomendado sería dar un buen balance entre ese precio y los componentes, y por ende esta sería una de las categorías que más recomiendo en esta ocasión. Desde lo mismo, el primer paso nos llevaría sobre la placa base, donde te mencionaría tres alternativas. Una mención breve desde la B760 Urus Elite, siendo una placa que sobre todo da mejoras generales. Es añadirle aquella Plus ya mencionada, su disipación y refuerzos en conexiones, así como una que otra conexión extra, y con un costo muy bien balanceado. Por el otro lado vendría un mismo modelo pero en dos chipset a través de la Z790 Gaming Edge y la Z690 Gaming Edge, ambas prácticamente calcadas, dando una mejora en la conectividad con aquel paso sobre el cuarto M.2, algunos avances ante sus conexiones, mejores codecs de audios y aspectos generales. Sin embargo menciono los dos chipsets por una razón, y es que obtener el mejor URM de estos modelos en DDR4 nos llevaría a optar por el modelo en Z690 Gaming Edge, y obtener el mejor URM para DDR5 nos llevaría sobre la Z790 Gaming Edge, además de que esta también nos da la posibilidad de disponer de conectividad inalámbrica, por lo que cualquiera de las dos alternativas sería más que recomendable, pero dependerá de la memoria RAM que estés seleccionando, y precisamente y partiendo con la recomendación para esa memoria, nos llevaría de hecho también ante un único modelo, y en este caso serían las Delta RGB de Team Group, que ofrecen ya mejoras en diseños estéticos en la suma de RGB, además de aumentos generales como el ya tener la opción de acceder hacia los 32 GB, lo cual sería por lo menos el paso coherente ante esta categoría, pero aquellos 16 GB siguen siendo a su vez apropiados, donde sí que la decisión cambiaría dependiendo de si nos declinamos por DDR5 o DDR4 sería entre las frecuencias, donde para DDR4 nos situaríamos sobre los 3600 megatransfer como en CL18 manteniendo sus costos, mientras que para DDR5 optaríamos por los 5600 megatransfer a 6000 megatransfer, así como entre CL30 o 40 para reducir ese valor. Desde ahí daríamos paso sobre el almacenamiento, el cual como hemos visto a través de placas como estas, vendría sobre mejoras como el aumento M.2. Por ende, el aprovechamiento de esas conexiones y sobre todo de PCI Express 4.0 sería lo más aconsejable. Desde lo mismo es como se destacan modelos como los 990 Pro para Samsung, que por lo general no son los que tienen el precio más reducido,
pero tampoco se distancian demasiado del valor de esos modelos y sí que nos plantean un excelente rendimiento. Además de ello, lo más aconsejable sería acompañar los mismos bajo unidades ya mencionadas, como los SN770 de Western Digital o los 980 para PCI Express 3.0, que seguirían siendo apropiados. Dando la decisión a esos apartados es como llegaríamos a su vez ante la CPU, la cual nos pone una vez más sobre la mesa la posibilidad de optar por esas versiones F sin gráficos integrados, como el mantener la disipación de stock, pero como siempre, dependerá de tus propias exigencias. Por otro lado, y si quisiésemos dar sustitución a esa disipación, lo mismo nos llevaría ante un primer paso hacia aquellas opciones ya mencionadas en la anterior categoría, que seguirían siendo más que apropiadas para esta, y a su vez incorporarían nuevas opciones mejorando ese rendimiento, a través de la AK620 para Deadcool, como el primer paso hacia una refrigeración por aire de calidad y con un costo reducido, hasta inclusive ya un salto que está muy por encima de lo necesario para este procesador, pero que aún así se mantiene a un buen costo como para conformar la próxima recomendación a partir de la Liquid Freezer 2 a 240 mm, o inclusive bajo complementos en esa estética de parte de la LS520 también para Deadcool, y a su vez y teniendo en cuenta que componentes como estos por lo general determinan los gabinetes que deberíamos escoger, precisamente haríamos mención a estos, donde por lo menos para ese rango de precio no debería ser un problema las dimensiones de estos productos. Con ello encontraríamos opciones como los 4000D de parte de Corsair, siendo un todoterreno para este mercado y apto para cualquiera de esas refrigeraciones mencionadas. Sin embargo, su diseño es bastante sobrio y es ahí donde puede tomar relevancia alternativas como los 110R MSI, que dan prácticamente las mismas capacidades que aquel 4000D, pero desde un mejor trabajo de parte de ese frontal. Aunque tal cual como esto entrarían distintas alternativas como el TE500 Cooler Master o el H5 Flow de NZXT, pero en general dependerá sobre todo de tu gusto personal sobre la decisión por los mismos. Con esto finalmente quedaría la elección a partir de la gráfica como ante la fuente en cuestión, siendo de esta manera que por ejemplo desde esa GPU los avances principales que vamos a poder conseguir vendrían desde mejoras entre su apartado estético, así como el paso ante aquellas opciones a triple fan o leves aumentos sobre sus frecuencias, y lo mismo realmente se cumple con múltiples opciones, tales como serían las S0 para Gigabyte, las Gaming Nest Trio de MSI o las TUF de parte de Asus, pero casi que ante el mismo factor del gabinete, optar por alguna de estas dependerá de tus gustos personales o confianza por la marca, y por lo cual de mi parte Gaming Nest Trio sería lo más indicado. Y ya en relación a su fuente, aquí sí que no tendríamos cambios, puesto que no son necesarios, y mi recomendación una vez más se añadiría a partir de una opción en los 550 watts como las HG de Silverstone, y el paso hacia los 650 watts, que sería lo más apropiado en esta categoría, desde las A650GF de MSI. Con esto se completaría esa construcción, la cual nos va a estar situando en un costo alrededor de los $1.200 a $1.400, dependientes de las variaciones como ofertas que surjan en estos componentes, pero que precisamente nos sitúan sobre una construcción muy completa y pensada a futuro sin exceder ante el costo final y los componentes en cuestión que estemos añadiendo. Ensamble para gama alta. Bajo la última categoría que te mencionaré en este video, nos centraremos en distintas mejoras que se pueden dar para esos componentes. Sin embargo, gran parte de esos añadidos extra que podríamos incluir vendrían sobre los avances del lado de la estética o alguna que otra conexión adicional. Desde lo mismo, por ejemplo, escoger su placa base nos llevaría ante múltiples opciones, pero teniendo en cuenta la gama de esos componentes, pues tampoco haremos una elección sobre una placa tope de gama. Desde ello te recomendaría dos opciones. Una primera placa que tampoco nos va a ofrecer muchos cambios convenientes con respecto a esa Gaming Nest de la anterior categoría, pero sí que sería lo más acorde para una gama alta con este procesador. En este caso sería el modelo Z790 Tomahawk, que nos va a proveer URMs de mayor gama, una que otra conexión extra, por ejemplo en su backplate, con una segunda conexión hacia USB tipo C, así como un mejor codec de audio y los saltos sobre Wi-Fi 6E para esa conectividad inalámbrica. Pero aún ante ello, realmente no es un cambio drástico. Bajo lo mismo, lo más apropiado si queremos mejoras extras sería acceder por Z790H, la cual sí que nos aporta un 500M.2 dentro de sus mejoras, además de todos esos avances que ya nos daría Tomahawk. Por encima de esto, sobre todo la elección vendría si fuera necesario algún añadido en específico, como Thunderbolt, que realmente no es algo común para ese procesador, y si es que fuese necesario, lo mejor sería disponer de modelos específicos para estos mercados, como Creator de Asus o la Zero de Gigabyte, y evidentemente bajo esa categoría la elección por memoria RAM tan solo recaería ante DDR5, y a partir de referencias como Dominator de Corsair o la Z5 Neo en G-Skill, que aparte de complementos visuales también nos darían la posibilidad de sacarle provecho a ese aumento de frecuencias en DDR5 y con ello dar el paso ante frecuencias por encima de los 6000 megatransfer,
Además de que también nos abriría camino a los 64 GB, aunque realmente son cambios no por los modelos en cuestión, sino por el aumento de costo al acceder bajo dichas capacidades. Y es que tal cual como esto y de parte del almacenamiento tendríamos resultados similares, donde por ejemplo el plantear una mejora por encima de lo que nos aporta aquel 980 Pro de Samsung es bastante difícil dentro de PCI Express 4.0. De hecho, el único cambio podría partir ante leves mejoras sobre los 990 Pro, que darían mínimos avances ante esas frecuencias. Donde sí que por lo general veremos cambios más contundentes serían la refrigeración a utilizar, y sobre todo el salto entre los 360 milímetros o refrigeraciones por aire más robustas. Desde lo mismo, por ejemplo, podríamos dar el paso en Noctua con las NH de 15, que perdurarían entre generaciones, hasta aquellas Liquid Freezer 2, imbatibles por rendimiento o inclusive enfatizando más bajo su estética, también se abriría camino sobre la CLT 720 para Deadpool. Todos estos cambios, por lo menos ante el fin de reducir sonoridad, por un mayor rendimiento, que serían los principales avances a conseguir con este tipo de modelos. A su vez, y en hilo aquellas modificaciones, y bajo otro de los apartados a los que mayor cambio le podríamos dar, vendrían aquellos case en cuestión, desde donde sí que se puede sobresalir a partir de alternativas muy distintas en esta industria, a partir de referencias muy comunes como las Lian Li PC011, hasta opciones con otros enfoques, desde líneas como Core P de Thermaltake o las Tower 500. De esta manera es como concretaríamos esa construcción bajo los dos últimos componentes a partir de esa gráfica y la fuente en cuestión, a través de los cuales el diseño va a priorizar principalmente, y a su vez, y debido a que tampoco hay muchas opciones extra, pues aquellas menciones en la anterior categoría como Aero o Gaming S Trio siguen siendo apropiadas, aunque sí que se le sumarían esas Elite o Rocket Streets como otra opción aconsejable. En cuanto a la fuente, sí que los 650 watts sería nuestro estándar, y aquellas referencias como Rocket Streets, A650 GF MSI o las GF1 para Thermaltake serían lo más indicado. Con esto finalizaríamos esta construcción, donde veremos que fácilmente el costo nos puede estar llevando ante los $1,800, un precio que evidentemente no es recomendable teniendo en cuenta que desde el cambio en muchos de sus componentes podríamos acceder ante mejoras por GPUs o procesadores de mayor gama que sí que aporten a ese rendimiento final. En conclusión, basar una construcción a partir de estos dos componentes es una excelente decisión, principalmente al momento de optar por este procesador en cuestión, que aunque normalmente se deja de lado pensando que no podremos sacarle el rendimiento a gráficas como estas, lo cierto es que son un excelente complemento inclusive con gráficas aún de mayor gama, donde no tan solo podríamos acceder por una CPU que disminuiría su costo ante aquellas opciones que normalmente se acompañarían con estas gráficas, sino que inclusive se acompaña con una disipación de stock, que aunque pueda estar pensada para eventualmente ser sustituida, es un buen complemento temporal para ahorrarnos aún más ante ese costo. Por todo ello, evidentemente mi recomendación para acompañar con el resto de los componentes estaría ligada principalmente ante esas dos primeras categorías mostradas, donde no excederemos bajo la suma de añadidos visuales que no aporten ese rendimiento final y preservaremos la idea del ensamble general en conseguir el mejor costo. Y aún ante todo ello, sobre todo evalúa por tu cuenta qué apartados son necesarios para la construcción que intentas realizar, ya que bajo el análisis previo que saldría por tu cuenta es donde precisamente puedes construir un ensamble adaptado a tus necesidades y sin el incremento en costos por añadidos que no vayamos a emplear. Y recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando cada uno de los ensambles mencionados en este video, a partir de Amazon y de una forma segura. Pásate.